buen regalo, yo creo que en un momento en el que estamos tristes, también podría venir bien para aliviar ese estado de tristeza en el que te sume la depresión. Bueno, al final yo creo que más que el regalo es el hecho que te tengan en cuenta. Exacto. ¿No? Cuando estamos pasando por situaciones que son complicadas, por situaciones que son difíciles, el hecho de que te miren, que te tengan en cuenta, está muy bien. Una joya es maravilloso, pero otras cosas también, ¿no? Queremos hablar de la depresión porque todos pensamos que la depresión es ese estado en el que una persona llega por circunstancias indeterminadas y que la lleva a refugiarse en una habitación, en una cama, y eso no es así. Hay muchísimos tipos de depresión y tenemos que estar muy atentos a los distintos signos de alertas que podemos tener de personas que están a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos. Así es, bueno, yo agradezco nuevamente, ¿no?, que demos voz a esto, agradezco que la verdad la sensibilidad, ¿no?, tan bonita que tenéis en este programa por hablar de la salud mental y sobre todo, bueno, pues en un día tan importante como es hoy. Cuando hablamos de depresión hay personas, ¿no?, que piensan que es esa persona que está metida en casa con síntomas de tristeza, con síntomas un poco de apatía, de desgano. Y bueno, en algunos momentos es verdad que ese perfil, ¿no?, de ese paciente, de esa persona puede ser, pero también a veces la depresión es muy sibilina, es muy silenciosa. Y ahí es donde tenemos que estar atentos. Claro. Por eso hoy queríamos subrayar esos rasgos que nos hacen, incluso a nosotros como familiares, percatarnos, percibirlos y actuar, porque en el diagnóstico precoz de una depresión es siempre mejor que cuando la depresión ha avanzado más. Hombre, al final todo lo que sea preventivo y todo lo que sea también saber leer, ¿no?, los síntomas un poco que la persona presenta nos van a ayudar a que tenga, no a lo mejor un buen... digamos, como una buena recuperación, porque es verdad que también depende mucho de factores personales de la persona, pero al menos sí saber cómo acompañarla, ¿no? Y si la persona en ese momento está en una fase en la cual, bueno, pues le cuesta pedir ayuda, por circunstancias que esté pasando, al menos los familiares, amigos, personas cercanas, poderlo tener en cuenta. Ellos también intentan protegerse muchas veces, incluso nos hacen ver una situación que realmente no es. Claro, absolutamente, ¿no? Y ahí es donde voy, Julia. Realmente, cuando hablamos de esta depresión, que nosotros estamos un poco, ¿no?, este foco que estamos poniendo en personas que quizás aparentemente parece que no están cumpliendo como unos síntomas. Ir a su trabajo, totalmente, incluso ¿no?, llevar su casa con normalidad. Totalmente, nos tenemos que centrar en cambios de hábitos, nos tenemos que centrar también en que normalmente esas personas a lo mejor solían venir a actos sociales, cumpleaños... Se aíslan más a la hora de relacionarse con la gente. Claro. Exactamente, ¿no? Y tienden a lo mejor a tener una actitud, una conducta un poquito más solitaria. También... Son más solitarios, eso es un rasgo importante. El teléfono está abierto en 925 28 77 91, Cristina, para que ustedes nos puedan llamar, preguntarnos, consultarnos, incluso sintomatología que ustedes hayan notado últimamente y, bueno, ciertos rasgos, como nos está diciendo Cristina, que podríamos ponerle, no una etiqueta, pero sí intentar buscar una solución, porque al final es el objetivo. Claro, eso es, ¿no? O sea, sobre todo... ¿Se sale de una depresión, Cristina? Mira, quizás se sale como tal, tiene que ser muy acompañada, porque cuando hablamos de una depresión o cuando hablamos de esta situación a la cual la persona ya llega, está acompañada de situaciones que han ocurrido, ¿no?, antes en su vida, y todo esto al final llega la depresión, pero también suele suceder tras una sucesión de acontecimientos que la persona va viviendo. Claro, porque la depresión es como el final, pero a lo largo de ese camino ha habido una ansiedad generalizada que ha provocado que esa persona haya tenido distintos tipos de estados que la han conducido finalmente a la depresión. Ahí es donde debemos de actuar, en esos episodios de ansiedad. Eso es, y también la ansiedad yo siempre digo que es prima hermana, ¿no?, de la depresión. Al final van muy relacionados, pero también puede ser estrés laboral, puede ser algún duelo, alguna pérdida que hayan tenido, puede ser incluso también alguna situación traumática que hayan vivido o simplemente una sensación de inutilidad, de desvanecimiento prolongada durante mucho tiempo. Tampoco tiene por qué haber pasado episodios muy concretos, pero sí es verdad que algo que no se ha tratado, algo que no ha habido que una ha quedado mirada para ahí adentro, encapsulado. Claro, ha quedado encapsulado. Cuando ello pasa mucho tiempo, al final se va ahí enquistando y lo que sucede es que puede llegar a desarrollar esa depresión. ¿Y se puede salir de la depresión? ¿Se sale? La depresión se acompaña y la depresión, cuando una persona está en esa situación, claro que puede llegar a tener una estabilidad, ¿no?, emocional. Yo siempre digo que... Claro, porque muchas veces cuesta encontrar a profesionales porque a veces pues en la seguridad social
los profesionales como vosotros, los psicólogos, pues no tenemos la opción de tener un psicólogo con la frecuencia que nos gustaría tener. Entiendo. Y eso está afectando seguramente a que muchas personas pues no estén cuidando ese estado depresivo que están sufriendo. Claro, o sea, como comentamos, la depresión en este caso viene acompañada, bien tratada, tanto por diferentes tipos de facultativos, o sea, nosotros a nivel del acompañamiento psicológico como también psiquiátrico, ¿no? Una persona puede llegar a tener un estado emocional estable, pero siempre es verdad que va a tener que tener esas antenitas puestas, puesto que a nivel de resolución de conflictos, de problemas, de afrontamiento vital, puede que tenga una cierta tendencia. ¿Todo el mundo puede tener una depresión? O sea, aquí no hay... estamos libres, como dicen eso, ¿verdad? Sí es verdad que puede haber factores de protección propios, bueno, pues de nuestra personalidad, que puede ayudarnos a tener, a que esa depresión esté un poquito más lejos, ¿no? Pues, y también a nivel social, familiar, si tenemos los recursos y como comentabas, incluso la accesibilidad a ser tratados en seguridad social, con otros recursos, ¿no? A que todo esté mucho más accesible. Si eso estuviera, probablemente no es que no fuéramos a desarrollar, sino que lo que sucede es que en este camino se detectaría de forma precoz y podríamos a lo mejor desarrollar otras estrategias de afrontamiento preventivas, ¿no? Hay un mito que también queremos hoy destacar, Cristina, y es que no podemos asociar depresión a personas adultas. También tenemos que asociar depresión con los niños. Cuidado con los niños. Y hoy hacemos hincapié este 13 de enero de 2025 en los más pequeños, que también ellos pueden ser víctimas de una depresión. Absolutamente. De hecho, la depresión en niños y adolescentes existe y la prevalencia nos dice que esto está aumentando. Tú trabajas con muchos, cada vez además, más. y lo ves en tu consulta. Absolutamente. O sea, normalmente, o sea, mi población para intervenir suele ser en torno a eso, niños y adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Lo que sucede es que estamos viendo que esto cada vez sucede más. Es verdad que también es verdad que acuden a consulta puesto que... ¿Y cómo un niño puede tener depresión? Nos preguntamos en el siglo XXI. Claro, por muchas dificultades, como comentamos, al final son un cúmulo de situaciones añadidas, situaciones también relacionadas con sus contextos sociales, ¿no? Pues su cole, su entorno familiar, relaciones de los padres también que a veces causan estas dificultades, o situaciones incluso vitales a las cuales el niño desde una temprana edad ha estado expuesto, incluso enfermedades. Realmente lo que sucede es que tenemos que tener una buena, yo creo que educación, ¿no? Y conciencia de que esto nos puede suceder a todos. E incluso a los niños hay que también hay que contarles lo que es una depresión a un niño desde pequeñito. Hay que hablar de salud mental. Hay que hablar de salud mental. Igual que en conocimiento del medio, ¿no? Pues hablamos un poquito de lo que es la salud, de los hábitos, de la higiene, el aparato circulatorio. Claro, hay que hablar del concepto de salud mental y hay que hablar también de cómo prevenir y también hay que hablar de educar sobre todo a nivel, bueno, pues que si los padres, los familiares detectan estos síntomas en los niños, pues que sepan, ¿no? Porque que hay profesionales que pueden acudir, a los que pueden acudir y que podemos ayudarles en esa fase. Muchas veces nos sorprende, Cristina, encontrar a personalidades, yo que sé, personajes de... Vamos a poner algunas imágenes. Por ejemplo, cuando tuvieron la separación Morata y su mujer, y Morata confesó que él había pasado por una depresión. Total. Personas que parece que es imposible, que teniéndolo todo. Claro, porque no hablamos únicamente de un factor solitario, sino hablamos de un cúmulo de situaciones, como comentamos. Al final nosotros somos algo, es decir, somos una persona que somos un cúmulo de situaciones que se van construyendo. Yo puedo tener la parcelita de mi vida económica muy completa, ¿no? Muy plena, y luego puedo tener una parcela en la cual no estoy satisfecho, siento esa infelicidad. Totalmente. Y realmente... Es seguramente lo que le pasaría a él. Claro, exactamente. Y realmente también lo que estábamos hablando, los factores personales, ¿no? De cada persona. A lo mejor hay alguna persona que tiene un tipo de afrontamiento, pues bueno, a lo mejor que más resiliente y quizás también puede tener un afrontamiento más educativo. Mira, por ejemplo, resiliencia, un ejemplo es Iniesta. Sí. Y sin embargo también pasó por una depresión. Sí, realmente. ¿Nos ayuda a nosotros, al ciudadano de a pie, que este tipo de personas visualicen y cuenten que están pasando por un estado de estas características? Por supuesto, porque al final también estas personas suelen ser bueno, pues, personas en las cuales los jóvenes, incluso adultos, ¿no? Nos miramos en ellos, ¿no? Sí, son como un reflejo en el que nosotros miramos, exacto. Claro, son esos referentes. Sobre todo para los niños, me refiero también. Total, y que esa palabra se diga y sobre todo que se diga bien, porque también es verdad que tenemos que tener en cuenta que afortunadamente la salud
mental cada vez está más en boca de todos, pero hay que hacer un buen ajuste, ¿no? O sea, yo creo que hemos pasado de no hablar a hablar mucho, que está bien, pero hay que volverlo a ajustar. ¿Y cómo ayudamos a una persona que está pasando por una depresión? Porque muchas veces yo creo que no sabemos. Y tú eres la persona adecuada para enseñarnos esas técnicas. A veces, no te agobies, no pasa nada, no te preocupes tanto. Decimos incluso frases equivocadas. ¿Cómo acompañamos a una persona que está pasando por una depresión o que sufre ansiedad pues en su día a día? Lo primero que sería importante sería bueno, pues ser consciente del momento en el cual se encuentra esa persona. Y quizás el simplemente estar y mostrar también disponibilidad, ¿no? Accesibilidad y decir, estoy aquí, sé que no estás pasando por un buen momento, pero yo voy a respetar tu tiempo. Si no quieres salir, no forzarla a salir. Venga, vente. No. Y hay que salir a comer, hay que salir a cenar. Exactamente. Hay que respetar esos tiempos. Y el ¿verdad? acompañar, ¿no? O sea, el acompañar mucho, el escuchar, estoy aquí disponible, ¿no? O sea, mostrar esa predisposición, no estás solo, no estás sola. Y el no te agobies, no le des importancia a esto, porque a lo mejor ellos dan importancia a cosas que para nosotros no son importantes. Claro. Y ¿Cómo valoramos esa situación? Y porque le tiñen, exactamente, ¿no? Porque a lo mejor nosotros en nuestra ansiedad de que esté bien, ¿no? O sea, al final es una persona que queremos, una persona que vemos que está pasando por un mal momento, pues es esta frase, ¿no? Tú si no te agobies, no te agobies, ¿no? Entonces, realmente no es que sea contraproducente, sino que no es lo que la persona necesita en ese momento. Evitar ese tipo de frases, ¿no? Y sobre todo también acompañar desde la paciencia y desde también nosotros, quizás como familiares, como amigos, podernos educar en lo que esta persona está pasando. Y sobre todo también hacemos una llamada de atención en el mal uso de medicamentos cuando nos encontramos en un estado de estas características. Hay que tener también muchísimo cuidado porque se usa demasiado. Claro. Pastillas para dormir, otro tipo de medicamentos que todos conocemos, no voy a decir los nombres porque lo saben. Bueno, me tomo medio, voy a decirlo, Lesatin y ya está. Y mañana lo necesito porque al final van a generar una dependencia. Claro, y sobre todo porque están relacionados también con poner parches. Eso es. Sí, lo que comentamos, pero no curan, claro, o sea, es un parche que te ayuda a tirar para adelante, muy puntual, durante unas horas y en un contexto muy determinado. Eso sí, el cúmulo de facultativos y de profesionales, incluso esa medicación, bien llevada y con un proceso de terapia, claro que ayuda, pero no únicamente poner ese parche y sobre todo mucho menos sin prescripción médica, claro. Y una medicación además que va a estar acompañada e individualizada, porque lo que no podemos hacer es porque mi prima se tomaba no sé qué medicamento para la depresión que tuvo hace 3 años, me voy a tomar yo el mismo porque a ella le fue bien, porque cada medicación es distinta y me alegro de que hayas hecho pues que remarques cómo hay que actuar y cómo los profesionales tenéis que intervenir, porque al final sois un equipo multidisciplinar, absolutamente, psicólogos, psiquiatras y luego la familia también juega un papel fundamental. También, y la familia tiene que estar al tanto de lo que está sucediendo, no digo de la situación por la cual está pasando la persona, si la persona prefiere, ¿no? Pues un poco mantenerlo eso más privado, pero sí ser consciente del momento puntual en el cual se encuentra y saber acompañar. Por ejemplo, nos pasa muchas veces que a lo mejor estamos teniendo en cuenta un paciente que prefiere llevar esta situación emocional que está sintiendo de manera más individualizada en su proceso de terapia con compañía de profesionales y prefiere que la familia se mantenga al margen. Bien, pero la familia sí que tiene que saber cómo acompañar a una persona que tiene depresión y tener en cuenta ciertas cositas, ciertas sutilezas que no puede pasar por alto. Si veo que a lo mejor le mando mensajes o le llamo y no me contesta, tengo que percatarme de qué está pasando, a lo mejor en qué fase también del tratamiento se encuentra, no es lo mismo que esté en una fase más inicial, donde tengo que hacer... Controlar también, Cristina, la medicación que toman, porque muchas veces este tipo de pacientes se encuentran mejor y dejan de tomar medicación, es decir, tenemos que estar ahí ayudando sin molestar ni agobiar, eso es muy importante. El saber acompañar y llevar y tener muy claro que es importante que se hable de esto, que es importante que la palabra, ¿no? O sea, que las palabras salud mental estén presentes y que la persona que está pasando por este proceso, si en este momento no quiere o no acepta una ayuda, no invadirla, pero sí que el resto de personas ser conscientes de que esto existe. Pues Cristina Gómez, muchísimas gracias, psicóloga de Más que Palabras, es un placer hablar contigo y sobre todo pues poner sobre la mesa esta palabra que está ahí y que nos puede afectar a todos en cualquier momento, que es la depresión, y que en ese acompañamiento de familiares y profesionales pues seamos capaces de abrir el camino a una persona que en cualquier momento de nuestra vida podemos estar ahí. Totalmente. Gracias de verdad, Cristina. A vosotros. Un abrazo enorme.